¿Cómo te va? Bienvenida y buen día, Marianela. Buen día, muy bien. Lo que le decíamos a Adriana Lynch, te convocamos en realidad, en primer lugar por ser una luchadora, alguien que ha tomado en la vida una posición clara en favor de los sectores populares. Marianela Escoco, les cuento que es profesora de distintas escuelas públicas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Rosario, es profesora de Historia. Fue profesora de Fabián Charamelo, dicen que que lo aprobó. Falta rendir igual un final ahí, ojo. Y a Marianela Escoco en realidad le invitamos para que semanalmente o quincenalmente lleve adelante un micro sobre derechos humanos, historia y memoria. En realidad me parece que es un tema realmente muy importante porque a partir de este título se pueden abordar distintas cuestiones que realmente tienen que ver con eso que tanto necesitamos, ¿no? Que es seguridad, por un lado, y por el otro lado es aprender de lo que nos pasó para no volver a cometer los errores, ¿no? Exactamente, bueno, primero muchas gracias por la invitación, soy oyente del Dedo en la Llaga de hace años. Yo recuerdo haber escuchado mensajes tuyos. Sí, hemos estado también en algún momento publicitando alguna actividad, así que bueno, muy contenta de estar acá. También soy docente, como te decía, y en ese sentido venía escuchando a Adriana, la compañera, muy interesante todo lo que planteó. Queda claro que en media hora no se puede hablar de la docencia, va a estar bueno que esté todas las semanas. Y bueno, entre otras cosas yo quería, antes de comenzar con lo que sería el micro, invitar a la movilización que vamos a estar realizando mañana en la ciudad de Santa Fe, desde el gremio ANSAFE, donde bueno, cualquiera que sea docente, estudiante o que nos quiera apoyar puede viajar con ANSAFE Rosario, que va a estar saliendo a las 6 de la mañana del gremio. Y bueno, si a alguno le interesa viajar, puede llamar al teléfono del gremio, que lo digo rápido, es 437-1412 o 437-1401, para anotar si viajar con nosotros en esta movilización que estamos haciendo por todo lo que ya comentó Adriana, ¿no? Así que no me voy a extender con eso. Sí, y hablando de este tema, Marianela, ¿se puede terminar el conflicto mañana? Porque mañana me parece que los docentes van a recibir o ya la recibieron en realidad la noticia que le van a descontar el día, ¿no? Me parece que es una nueva provocación del gobierno, y darán algo a cambio, o se conoce algo, tienen alguna información. No, por ahora nada. Lo que sí tenemos es mucha bronca, por supuesto, porque se nos discrimina además con respecto al resto de los empleados estatales a los cuales hicieron paro y no se les descontaron los días. Así que bueno, en ese sentido es otro ataque a la docencia, lo consideramos así. Y bueno, veremos, como siempre, la oferta del gobierno y votaremos en las asambleas departamentales y luego en todas las escuelas si los compañeros aceptan o no esa oferta. Eso es otra cosa que a mí me parece importante decir, porque también ha salido en titulares de diarios de por qué ANSAFE no acepta cuando lo hacen el resto de los gremios estatales. Y bueno, hay que decir que el resto de los gremios estatales no tienen la democracia sindical que tiene ANSAFE, que vota y que cada compañero puede expresarse generalmente son 2 días de votación en todos los lugares de trabajo, si quiere o no iniciar, continuar o terminar un plan de lucha. Así que bueno, eso lo escucharemos la oferta del gobierno y quedará a decisión de los compañeros. Quedan solamente 2 gremios sin terminar la paritaria, ustedes y el CIPRUS, ¿no? Creo que el CIPRUS también aceptó, pero no podría asegurarlo. AMRA aceptó. El CIPRUS me parece que no. Entonces escuché información, pero bueno, como se escucha, cuando decían esto de que los gremios estatales habían aceptado, también nombraban al CIPRUS, pero la verdad que no sé, habría que preguntarle. No, la votación fue... No sé si lanzarán medidas de fuerza, pero el rechazo fue contundente, 72%. El rechazo de los médicos del CIPRUS a la propuesta del gobierno. Después no sé si eso se va a traducir en una medida de esfuerzo o no, pero que rechazaron
el ofrecimiento de parte del gobierno de la provincia, lo rechazaron, ¿no? Bueno, muy bien. Comenzamos entonces. ¿Qué tenés para hoy, Marianela? Bueno, hoy pensaba en esto de hablar, por un lado de la dictadura y por otro lado también de Malvinas, que es la fecha más cercana que tenemos, que por lo general son dos temas que aunque pasaron en un corto periodo de tiempo y Malvinas está dentro de la última dictadura militar, son temas que generalmente se tratan por separado, ameritarían cada uno un micro, está claro, pero que me parece interesante pensar los puentes que hay entre estas dos efemérides, como se han convertido en los últimos años, ¿no? Y en ese sentido podemos empezar por ahí y qué significa pensarlas como efemérides, no solo en las escuelas, sino efemérides que están instaladas socialmente. Y bueno, si nos ponemos a pensar, son las únicas dos efemérides con respecto a la historia nacional ocurrida en el siglo XX, ¿no? El resto de las efemérides tienen que ver con los grandes relatos de héroes de la independencia, sobre todo, del siglo XIX, ¿no? Digo a nivel nacional. Y en este sentido, hay un historiador que dice que esto a nivel mundial, ¿no? Sobre todo a partir de lo que fue el Holocausto en la Alemania, se han reemplazado las historias de los triunfos del pasado por los traumas del pasado, ¿no? Este juego de palabras es algo que a mí me parece muy interesante, y cómo pensar estas dos efemérides como trauma, ¿no? Porque claramente el 24 de marzo lo es, así está instalado, creo yo, socialmente, más allá de los discursos, que también sería interesante que pensemos en eso, los nuevos discursos que se están abordando últimamente, pero claramente ha sido un trauma donde han sido afectadas muchas personas y sus familiares han reclamado por ellos, ¿no? Ahora, Malvinas no está instalado como trauma, sino más bien continúa esa idea de gesta heroica dentro de la lógica de la guerra, ¿no? Así como las guerras de la independencia, también Malvinas, en otro contexto claramente, fue una guerra, ¿no? Aunque en este caso una guerra perdida, ¿sí? Lo cual siempre significa todo. ¿Ahora fue justa o no fue justa? Y depende de dónde se lo mire. Yo creo que no. Yo creo que no, porque era una guerra llevada a cabo por una dictadura genocida, que creo que eso es lo más difícil de instalar hoy en día. Muchos de los que reivindican Malvinas también reivindican la dictadura, lamentablemente eso hay que decirlo, y lo hacen desde un lugar en que Malvinas se ha instalado, no solo a partir de la guerra, sino por supuesto mucho antes, como la gran causa nacional, digamos. Es la gran causa que nos une como argentinos. Nadie se animaría a decir que no está de acuerdo con el reclamo de Malvinas, por lo menos abiertamente, pero no es lo mismo que haga el reclamo los militares que vendieron la nación, por otro lado, que lo hagamos desde una soberanía popular, entendiendo que Malvinas significa, por lo menos para mí, la recuperación de recursos naturales, que también debemos darnos esa tarea en el continente. Entonces, discutir Malvinas es discutir el servicio militar obligatorio, entre otras cosas, es discutir la relación entre el territorio y la isla, ¿no? Entre el continente y la isla, es discutir, decía, los recursos naturales, y todas estas cosas no están siempre en la discusión, ¿no? Cuando se embandera, o nos embanderamos todos detrás de la causa Malvinas, por supuesto el reconocimiento a los excombatientes, que también hay que decir a los conscriptos que los llevaron, que no habían elegido hacer el servicio militar, que no tenían entrenamiento suficiente para afrontar una guerra contra una potencia, que tenían entre 18 y 20 años, y que han sido reivindicados como héroes, pero puestos dentro de la misma figura que el militar que dio la orden y que también les dio ciertos tratos, para decirlo de alguna forma, que no eran los adecuados, ¿no? Entre ellos se sabe de denuncias acerca de torturas de los militares argentinos sobre los propios conscriptos y soldados. Pues sabés que esto yo lo hablé mucho con Rada, con todos los muchachos
Bueno, ahora creo que se han retirado mucho, pero que durante varios años estuvieron al frente del centro de excombatientes. Y siempre me decían una cosa que a mí me dejaba pensando. Dice, vos tenés el hecho consumado y vienen los ingleses. ¿De qué lado te pones? ¿Qué haces? ¿El hecho consumado qué sería? La ocupación. La recuperación, yo no diría ocupación. La recuperación. Vos tenés hecho, vienen las tropas inglesas, ¿y qué haces? Digo como argentino, no lo que me siempre conversaba con Rada y todos los muchachos. Está claro que los argentinos apoyaron. Digo, yo soy historiadora y no puedo ir retrospectivamente. Y además fue impresionante el apoyo. Está claro que fue impresionante el apoyo. 2 días después, recordemos, de la gran marcha que había organizado la CGT, una de las primeras marchas que se le hace a esa dictadura. El 30 de enero, el 30 de marzo. El 30 de marzo, exacto. Ahora bien, yo no puedo decir que hubiera hecho yo, claramente, porque no lo viví y porque además es muy fácil con el diario El Día Después, digamos, con el resultado. Pero sí creo que hay responsabilidades diferentes. Creo que la dictadura y sus partícipes tienen mucha responsabilidad en esto y tienen que ser juzgados también por Malvinas. Y creo que 35 años después necesitamos un análisis diferente, porque si no nos vamos a quedar siempre en, bueno, ¿qué hubiéramos hecho? Si hubiéramos apoyado o no hubiéramos apoyado. En realidad tenemos que pensar qué haríamos hoy, qué tenemos que hacer hoy, porque hoy sí creo que existe una condena a la guerra, creo que existe una idea de que esa recuperación se tiene que llevar a cabo por canales pacíficos. Ahora bien, mañana viene una dictadura y hace lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy tenemos la experiencia de Malvinas del 82. Por eso tenemos que pensar Malvinas en esa clave, me parece a mí, para, bueno, como dijimos el nunca más con respecto a los desaparecidos, también el nunca más con respecto a una guerra de este tipo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? La historia es movimiento, ¿no? Claro. O sea, uno... Las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Ojalá hubiera sido un gobierno democrático, pero realmente, yo te digo porque lo viví... yo fui perseguido, fui allanado, pero Malvinas me conmovió y llegó un momento que tenía que tomar partido. Y en realidad, en aquel entonces, ¿qué es lo que pensé? Que lo correcto era torcer el pensamiento de la cúpula militar y transformarla en una guerra popular contra el imperialismo. Y yo creo que si es un pecado, yo creo que no es un pecado, eso lo pensamos muchísimo, entre ellos todo el rock nacional, porque después aparecían arrepentidos, pero todos fueron obras sanitarias, me refiero a Gieco, a Fito, a Charlie, todos fueron, y no se podría decir que ellos estaban con los militares. En realidad, por eso digo, es un tema tan complicado el de Malvinas, tan complicado, claro, porque uno dice, bueno, lo hizo la dictadura, pero después del 2 de abril, después que pasó eso, venían los ingleses a invadirte. Claro. ¿Qué haces? Entonces, o tratabas de... Porque uno sabía que Galtieri y compañía te iban a llevar la derrota, eso lo sabemos todos, porque conocíamos la esencia proimperialista de ese gobierno, proterrateniente, entreguista, que en realidad lo que hacía era para perpetuarse en el poder, para tratar de alguna manera de sobreponerse a las luchas populares que ya comenzaban a tomar forma y vuelo en la Argentina, como decís vos, por ejemplo, el 30 de marzo. Es complicado, es un tema... Es que por eso para mí no tiene mucho sentido cuestionar las actitudes sociales, en el sentido de cuestionamiento, sí, quizás para tratar de comprenderlo. Y cuando tratamos de comprenderlo, lo que tenemos que pensar precisamente es qué genera Malvinas como causa nacional para que haga que militantes claramente opositores a la dictadura en determinado momento apoyen un hecho claro, popular si se quiere, pero un hecho abierto, no ya clandestino como fue la represión de esa misma dictadura, ¿no? Entonces es interesante. No, pero no era un hecho de la dictadura, estabas defendiendo eso, por ejemplo, tiene una opinión distinta a Gieco que Charlie.
No charlé con ellos. No charlé con ellos. Bueno, entonces nos vamos metiendo. Sí. No, bueno, digo, lo que es interesante pensar, más allá de que después puede o no derivar en una guerra popular, puede o no derivar en lo que finalmente derivó, que fue la derrota, pero el hecho político lo genera la dictadura y lo genera muy a conciencia de lo que significa la causa nacional Malvinas. No es casualidad, por eso traemos lo de la marcha, que era una dictadura en retirada, donde el plan económico había fracasado, donde se empezaban a notar los cuestionamientos grandes a esa dictadura, incluso internacionales. ¿Y qué hace esa dictadura para responder a todos esos cuestionamientos? Bueno, toma el hecho nacional por excelencia, que es Malvinas. ¿Quién iba a cuestionar Malvinas? De eso se trata. Y lo lleva al plano de la política internacional y lo lleva al plano de una guerra. Quizá podemos pensar que creyeron que Inglaterra no iba a intervenir. Bueno, todo eso, digamos, es contrafáctico. Lo cierto es que es un hecho que lleva a cabo la dictadura y que apoya al pueblo argentino y va y llena una plaza con Galtieri hablando en un balcón. Sí, y también hace pelota el Banco de Londres. Sí, por supuesto, digamos, por eso... Yo te digo porque estuve... Claro, o sea... En ese momento me acuerdo que también se planteaba atacar los capitales ingleses en la Argentina, y entre ellos nacionalizar la banca, expropiarle las tierras. O sea, fue un lío fenomenal, y un momento de confusión de los más grandes de la historia. Y yo creo que es muy interesante esto porque todavía no hay una conclusión acabada. No. Que creo que esa es la diferencia. Porque fue fue realmente muy difícil, porque viste, una vez que te dan el hecho consumado, si vos agarrabas y decías, te ponías en contra de la dictadura, en realidad te terminás, porque todas las contradicciones que se expresaron claramente ese 30 de marzo, con una represión en todos lados, acá, por ejemplo, yo recuerdo que acá fue en Corrientes y Córdoba, y Entre Ríos y Córdoba, donde nos encerraron y nos mataron a palos. Todas esas contradicciones entre la dictadura y el pueblo quedaron postergadas detrás de una gran contradicción que era la que había derivado a partir de la guerra, o estaba con los ingleses o estaba con Argentina. Entonces, por eso me parece que ahí radica la complejidad del tema, ¿no? Marianela, ¿me dejas ir a la tanda y después seguimos? Claro, cómo no. Exactamente 11:30 de la mañana, enseguida volvemos. Marianela, sí. 24 de marzo. ¿O seguimos con el 2 de abril? Vamos al 24 de marzo. Lo trabajo mucho más que Malvinas, así que muy, muy bien. Bueno, este 24 de marzo fue particular en el sentido de que empezaron... En el último libro, perdóname, sí. En el último libro, ese que publicamos junto con Carlos Del Frade, hay un análisis que lo escribí yo sobre Malvinas, no sé si lo leíste. Sí, lo tengo. ¿Lo leíste? Sí, no recientemente, así que no me puedo, capaz no recuerdo detalles. Bueno, pero ahí hay mucha información, es probable que no estés de acuerdo, pero hay muchísima información. Hay muchísima información, información buena, ¿va? De todas formas, la idea es, planteo esto en Malvinas para tratar de pensarlo de otra forma, ¿no? No tengo tampoco una opinión cerrada ni formada, sino creo que es necesario pensarlo de otra manera, digamos, eso nada más. Y pensar también hoy, antes cuando decías que también se planteó recuperar los bancos ingleses y demás, yo te diría, bueno, empecemos por ahí. Por lo menos ahora podríamos empezar por ahí. Cuando se reivindica la causa Malvinas, bueno, podemos empezar por reivindicar... Pero recuerdo, le prendimos fuego al Banco de Londres. Sí, sí. Recuerdo como si fuera hoy. Pero digo, toda la gente que apoya la causa Malvinas, apoya la recuperación de los recursos naturales, de las empresas para que sean locales. Esa sería la pregunta. Y esa es la esencia. Claro. Esa es la esencia, porque Malvinas no solamente tiene los recursos naturales, sino a la vez es la llave de entrada a la Antártida, un continente que es muy rico, por empezar es la principal fuente de recursos de agua naturales.
Sí, o eso, sea, Malvinas es mucho. eso está claro. Ahora, ¿qué Ahora haría que los Argentina? ingleses porque pasa como en Gibraltar ahora, porque hay algunos españoles, si vos lees El País, hay algunos españoles que están esperanzados en que con la salida la Unión Europea, con el Brexit, los británicos van a soltar Gibraltar. No la van a soltar a Gibraltar. Y a Malvinas no la van a soltar porque han establecido la principal base militar de Occidente, que de alguna manera controla todo el movimiento de los chinos y de los rusos. Entonces decir que hoy por hoy se puede recuperar con la paz pacíficamente Malvinas, me parece que es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? No, en eso coincido totalmente. Tampoco creo que lo podamos recuperar de otra forma. Digo, militarmente tampoco. No. Hoy por hoy no. Si salvo que cambie el modelo económico, salvo que asuma un gobierno. Otra cosa, ¿no? Otra cosa es imposible. Después todo lo otro estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero lo que digo, es todo por la galería, es todo. Agreguemos a la discusión de la recuperación de Malvinas la discusión por la recuperación de los recursos continentales que hoy están en manos de empresas extranjeras. Entre otras cosas, digo, ¿no? Seguro. No, yo un dato para agregar, ¿qué tal, Mariana? En realidad, una nota que salió en varios lugares, en varios medios, es que en uno de los congresos de la ONU se dio el visto bueno, dice la mayoría de los medios, de que Argentina es ahora más de 1.600 kilómetros más grande. En realidad reconoce que la superficie es más grande e incluye a Malvinas. Más allá de lo que plantea Oscar, no incluye a Malvinas, incluye al mar argentino. Incluye al mar argentino y que es territorio de pesca internacional, de negocios marítimos. Pero Malvinas no lo incluye. En realidad, lo que dice, por lo menos la nota de Rosario Plus, es que incluye toda la parte donde no hay fosa, digamos. Y Malvinas, teóricamente, está, obviamente está sobre tierra, porque es una isla, y que justamente incluiría, esto es una discusión, viste, que trae, y después a raíz de esto Macri cita esta nota, que la ONU reconoce, da el visto bueno, y dice que con buen diálogo, que Argentina va a ayudar al mundo y se van a poder recuperar las Malvinas con diálogo, que es un poco lo que hablábamos acá. Sí, la discusión geopolítica, para decirlo de alguna forma, creo que está saldada, creo que se sabe, está probado científicamente que el territorio de Malvinas pertenecería a Argentina y demás. También hay otra discusión que es la social y la habitacional, ¿qué piensan los habitantes de Malvinas, ¿no? Con respecto a eso? ¿Cuántos de nosotros estaría dispuestos a ir a vivir a Malvinas para explotar los recursos naturales? Porque tenemos una relación muy ambigua ahí, como que tiene más que ver con el pedazo de tierra que nos falta, pero ¿cuál es la verdadera apropiación que tenemos con ese pedazo de tierra? De la misma forma que un montón de, porteños no se irían a vivir al norte a recuperar la minera, ¿no? Este país es muy complejo, a veces se lo piensa mucho desde la política de Buenos Aires, que sale muy poco tanto al exterior como al interior, y que por ahí está bueno pensar este otro tipo de cosas, ¿no? Como para poner en discusión. Adelante, Mariana, vamos con el 24 de marzo. Decía, el 24 de marzo, este 24 de marzo fue particularmente discutido, para decirlo de alguna forma. He escuchado por ahí gente que dice, celebramos la discusión, volvamos a discutir los 70. Se habló mucho y mal, diría yo, porque la verdad que se ha falseado la historia con cosas que se han dicho con respecto a la violencia revolucionaria de los 70, o los mal llamados terroristas, con el cual por supuesto no comparto ese término. La tira Intratables le ha dedicado extensos debates al tema, lo cual no sorprende, pero en este contexto nada es casualidad. Incluso ha circulado un video antes de que saliera la noticia de que lo pasaron en una escuela de La Boca, este video que hablaba de el 24 de marzo, que te cuenten la historia completa. Antes de eso, ese video empezó a circular sorpresivamente en WhatsApp de docentes, esas cosas que nunca sabemos cómo funcionan las redes.
Así que bueno, lamentablemente decimos tenemos que volver a reafirmar todas estas cuestiones que creíamos que tenían consenso, lo que decíamos un poco antes, y creo que es una diferencia con Malvinas. Con respecto al 24 de marzo hemos abordado a varios consensos, pero en este contexto tenemos que salir a repetirlos, y en ese sentido lo primero que yo quiero decir, digamos, es que la teoría de los dos demonios no es nueva, eso también lo sabemos, estuvo instalada en la sociedad incluso antes de Alfonsín, siempre se planteó esta idea de dos violencias, una de extrema derecha, otra de extrema izquierda. La dictadura incluso llegó con ese discurso de acabar con esas dos violencias, la de izquierda entendida en la guerrilla y la de derecha pensada en los grupos paramilitares, los cuales los militares los veían exteriores, pero luego los incorporaron a sus grupos de tarea, digamos. Ese discurso funciona, incluso fue justificación de la dictadura hace muchos años, y ahora está reactualizado de alguna forma en términos de, bueno, la dictadura cometió atrocidades, debe ser juzgada y demás, pero también deben ser juzgados los hechos del mal llamado terrorismo. Y en ese sentido, bueno, volver a decir muchas cosas, ¿no? En primer lugar, que los fines de la dictadura no eran acabar con la subversión, como ellos decían, sino claramente instalar un modelo económico para el cual era necesario acabar no con la subversión, sino con todas las organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales. De hecho, la mayoría de los desaparecidos eran delegados gremiales. Exacto, y trabajadores. Ese fue el núcleo, ese fue el objetivo claro de la dictadura, aunque se transgiverse. Barrer con el auge de luchas que había comenzado allá con el Cordobazo y el Rosariazo. Exacto, y que era necesario para imponer este sistema económico que claramente iba a encontrar una fuerte oposición en estos luchadores sociales y en estos... Tenía que barrer con los Salamanca, con los Toscos, con aquel Piccinini combativo de entonces. Exacto. Así que bueno, decimos, en primer lugar, eso es una falacia en ese sentido, porque la dictadura no se propone eso, y además porque para el año 76, para marzo del 76, cuando se produce el golpe, las organizaciones revolucionarias ya estaban prácticamente desarticuladas, ya habían sido reprimidas claramente en el gobierno constitucional, no solo detenidas, sino también asesinadas. También por estos grupos paramilitares que decíamos antes, ya tenían pocas relaciones, pocas comunicaciones, y lo que viene a hacer en realidad la dictadura es esto que decíamos de la necesidad de implantar este modelo económico. Eso por un lado. Y por otro lado, esta idea de querer juzgar a estos compañeros que participaron en estas organizaciones revolucionarias por hechos delictivos, claramente, como pueden haber sido poner una bomba que resultara alguien herido o muerto, es también una hasta ironía, porque, o sea, eso que se supone que venía a ser la dictadura, que no lo hizo, que tenía la justicia, tenía todos los medios, tenía el Estado, para eso lo tomaron, sino que eligió otro camino, que fue el de secuestros, torturas y desapariciones, se lo hizo precisamente un montón de esos compañeros. Entonces la pregunta sería también ¿a quién quieren juzgar cuando se habla de juzgar por estos hechos? Eso por un lado. Y por otro lado, aunque hubiera alguien a quien juzgar, esos hechos prescribieron, pasaron hace más de 40 años y prescriben, y no así los de la dictadura, porque son hechos particulares y no llevados a cabo desde el Estado como fueron los de la dictadura. Vos sabés que me parece que este 24 de marzo, no sé si compartirás esto conmigo, Marianela, en Rosario fue una gran marcha, una marcha que no fue empañada por la grieta ni mucho menos, pero después me parece que yo creo que se ha avanzado muchísimo, que yo creo que este pueblo no va a resistir al menos por décadas una dictadura. Y después, por el otro lado, veo que hay un nuevo elemento y cómo se intentan de determinados sectores apoderarse de estas banderas, ¿no? Y me parece que esto en Buenos Aires se vio, lamentablemente se vio. Sí, se viene viendo, creo yo, hace varios años ya. También se ve en Rosario, aunque hemos logrado, creo yo, mantener esta marcha única, que es
La verdad que me parece un ejemplo en el país, yo creo que debe ser la segunda más grande del país y es única, digamos, en ese sentido me parece que se han hecho muchos esfuerzos, pero claramente ha sido una bandera que ha cambiado también sus significados a través del tiempo, ¿no? Fue una bandera que en los 80 toma, más allá del radicalismo en el poder, pero principalmente los militantes que van a defender esta bandera de los derechos humanos van a ser de izquierda, que en los 90 quedaron muy solos los familiares y los afectados directos, para decirlo de alguna forma, y que luego en los 2000 se da una resignificación de todo eso, tomándola como bandera el peronismo o algunas de las vertientes del peronismo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay algo que es un poco incómodo decirlo, pero que yo creo que vale recordarlo. Una de las grandes banderas del organismo de derechos humanos ha sido el no pago de la deuda externa, desde los 80 hasta acá. Y en algún momento eso dejó de ser una consigna, por determinadas cuestiones que no hace falta que las comente yo, ¿no? Pero más allá de lo que cada uno pueda pensar del hecho en sí, digo, cómo se resignifican ciertas banderas y ciertos movimientos también, porque yo creo que el movimiento entero de derechos humanos se resignificó de esta manera, de acuerdo a los contextos actuales, ¿no? Para decirlo en términos historiográficos y no políticos. Muy bien. Marianela, se nos acaba el tiempo, la verdad que ha sido un lujo, es un placer tenerte como columnista y bueno, nos reencontramos la semana que viene o dentro de 15 días. Perfecto, muchas gracias por la invitación y yo me siento muy cómoda también. Bueno, era Marianela Escoco, repetimos, profesora de Historia en este micro que hemos dado en llamar Derechos Humanos, Historia y Memoria.